Formación de imágenes en espejos esféricos cóncavos. Antes de empezar a ver este tema, recordemos las leyes básicas de la óptica geométrica. Teníamos una que nos decía que el rayo reflejado, el rayo incidente y la normal estaban en el mismo plano, y por otro lado que el ángulo del rayo incidente y del rayo reflejado eran iguales. Es decir, si yo tengo una superficie que separa dos medios, acá tengo el rayo incidente y esto es la normal y este es el rayo reflejado, decíamos que por un lado que el rayo incidente, la normal y el reflejado estaban en el mismo plano y que el ángulo incidente era igual, idéntico al ángulo reflejado. Bueno, teniendo eso presente, podríamos avanzar un poco más. Un espejo esférico cóncavo lo podemos pensar como una porción de un casquete esférico cuyo interior es un espejo. Podríamos imaginar una esfera, un casquete, donde todo el interior sea un espejo, un gran espejo. Supongamos que tengamos un círculo, supongamos un corte transversal de esa esfera en algún lado de la esfera, y supongamos que dispongo del centro de esa esfera. Si yo tengo un rayo incidente como este va a ser mi rayo incidente, es fácil determinar la normal si dispongo del centro, porque este punto donde incide el rayo incidente con la parte espejada de esa esfera o de esta circunferencia, en este caso podríamos trazar la normal como esta línea, y es fácil determinar entonces el ángulo incidente porque mido respecto a la normal θ incidente, y con un transportador podríamos encontrar fácilmente el rayo reflejado, y esto sería mi reflejado, esto es θ reflejado. Sería distinto si no tengo el centro de la esfera como referencia. Entonces, ¿cómo encuentro el rayo reflejado de este rayo incidente? Bueno, sería muy simple, porque donde está incidiendo el rayo incidente trazo la recta tangente a la circunferencia en ese punto, y entonces ya a partir de ahí es fácil determinar o dibujar la normal. Entonces, si ya tengo la normal, con un transportador mido simplemente el ángulo incidente, θi, y ya podría trazar el rayo reflejado, y ya puedo trazar el rayo reflejado. Entonces este sería mi rayo incidente y este es mi rayo reflejado. Otro caso especial es cuando el rayo incidente pasa por el centro de esa esfera. Si eso ocurre, justamente el ángulo de incidencia respecto a la normal es cero, porque está sobre la misma normal este rayo incidente. Entonces se reflejaría con un ángulo cero y quedaría reflejándose de esta forma. Habíamos dicho que un espejo esférico cóncavo lo podemos pensar como una porción de un casquete esférico cuyo interior es todo un espejo, ya que si me imagino que toda esta esfera está espejada en su interior, yo podría tomar esta porción y esa porción de espejo es un espejo esférico cóncavo, o este otro, ¿sí? Son porciones de un casquete espejado en su parte interior. Entonces, un espejo cóncavo esférico es una porción de una esfera espejada. En general, nosotros vamos a utilizar espejitos como el que estamos dibujando acá, cuya apertura, una apertura A, y todas nuestras ecuaciones se van a cumplir mejor cuando A sea mucho más chiquitito que el radio. Entonces, de esta forma nosotros nos aseguraríamos que los rayos que están llegando a este espejo son prácticamente paralelos, o rayos paraxiales como se llaman. Entonces, cuando tengo un espejo cóncavo, ¿sí?, como el de la figura, la representación más elemental es dibujarla como un arco de circunferencia, donde este punto recibe el nombre de vértice. Esto sería el eje óptico y esto es el centro del espejo, ¿sí? Si yo hago incidir rayos paralelos al eje, se reflejan siguiendo la ley de la óptica geométrica, obteniéndose el siguiente resultado. Si hago incidir otro rayo paralelo al eje, se obtiene lo siguiente. Y es una característica de este tipo de espejo. Todos los rayos que lleguen paralelo al eje óptico, cuando se reflejan todos, siguiendo la ley de la óptica geométrica, pero todos convergen a un punto, y ese punto recibe el nombre de foco, con la característica que es importante recordar, que siempre la distancia focal, la distancia que hay desde el vértice del espejo al punto focal, es f, es justamente la mitad del radio del espejo. Recuerden siempre que la distancia focal es la mitad del radio del espejo. Rayos característicos de un espejo esférico cóncavo. Bueno, esto es muy importante. Dado un espejo cóncavo, ¿sí?, es decir,
la parte espejada y la parte interna. Esto sería la parte externa. No es reflectora. Los rayos característicos van a ser tres, ¿sí? Un rayo que pasa por el centro del espejo, llega al espejo, se refleja por sí mismo. Un rayo que venga paralelo al eje óptico, llega al espejo, se refleja pasando por el foco. Y por último, un rayo que incide en el espejo pasando por el foco, se refleja paralelo al eje. Supongamos un espejo cóncavo, ¿sí? Un objeto que tiene la forma de una flecha colocada a una cierta distancia del vértice del espejo. ¿Cómo encontramos la imagen de este objeto? Bueno, una forma sencilla es trazando los rayos característicos. Un rayo que sea paralelo al eje llega al espejo y se refleja pasando por el foco. Otro rayo que salga también de la punta del objeto, de los infinitos rayos que salen de ese objeto, uno que en particular pase por el foco del espejo. Llega al espejo y se refleja paralelo al eje. Ahí ya podemos visualizar que los dos rayos reflejados se cortan en un punto. Pero si tiramos el tercer rayo característico, el que pasa por el centro del espejo, se reflejaba por sí mismo. Y cuando nos concentramos en los tres rayos reflejados, ahí se forma la imagen. Esta imagen la podemos visualizar, es más pequeña que la del objeto. La distancia que hay desde el vértice del espejo hasta el objeto se llama P, y la distancia que hay desde el vértice del espejo hasta la imagen la vamos a llamar Q. Bueno, y esto es el foco. La ley de Descartes para espejo esférico dice que la inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. Siempre hay que tener presente y no hay que olvidarse que en estos espejos cóncavos la distancia focal es igual al radio sobre 2. Si yo tengo que caracterizar esta imagen obtenida, esta imagen es una imagen real porque la obtengo a partir de la intersección de los rayos reflejados. Es una imagen de menor tamaño y está invertida. Se llama real, por lo tanto, este tipo de imágenes yo las puedo proyectar sobre una pantalla. Si nos concentramos en un ratito y sacamos todos los rayos para limpiar la imagen, nos quedamos solo con el objeto y la imagen formada por este espejo. Tenemos que, si llamamos H a la altura del objeto y H' a la altura de la imagen, el aumento lateral lo vamos a definir con la letra M y va a ser igual al tamaño de la imagen dividido el tamaño del objeto. Esto es muy importante, tamaño de imagen sobre tamaño de objeto. Que también se puede deducir, y lo vamos a hacer en clase, que el aumento lateral es igual a menos Q sobre P. ¿Por qué menos? Porque bueno, eso es coherente con la convención que nosotros usamos en óptica geométrica. Ahora bien, si yo tengo acá un objeto ubicado entre el vértice del espejo y la distancia focal, ¿cómo encuentro la posición de la imagen? Trazando los rayos característicos. Bueno, de la punta del objeto salen infinitos rayos a todo el espacio, y en particular nos concentremos por uno que vaya al espejo como si viniera desde el foco. Si sale de la punta del objeto como si viniera en dirección del foco. Este rayo llega al espejo y se refleja paralelo al eje. Otro rayo característico era aquel que venía paralelo al eje, llega al espejo, se refleja tal que el rayo reflejado pasaría por el foco. Y por último, es un rayo que va hacia el espejo como si viniera desde el centro del espejo y se refleja pasando por el mismo punto. Si yo me fijo, los tres rayos reflejados divergen. Entonces, si yo los prolongo, se intersectan en un punto. Entonces, en ese punto yo voy a tener la imagen. Yo en ese punto voy a tener la imagen. Esa imagen se puede apreciar, es derecha y más grande en este caso. Acá llamaríamos P y Q a estas dos distancias. P distancia objeto, Q distancia imagen. Si yo tengo que caracterizar esta imagen es una imagen virtual porque la obtengo a partir de la intersección de la prolongación de los rayos reflejados. Es derecha y es más grande. Bueno, hasta acá llegamos con espejos cóncavos.